Gracias, estamos hablando de política. Vamos al recreo y ustedes siguen hablando de política. Bueno, panorama electoral, hablando de política, voy a comenzar con esto. Posterior a la bandera verde que da el Tribunal Supremo Electoral de los 8 binomios, habilita 8 de los 9, el que nos interesa por su relevancia política está habilitado, de eso estamos hablando. Después de esto comienzan las protestas, los paros cívicos. Me atrevo a titular ya que en Santa Cruz fue muy fuerte, parece el mejor organizado, en Pando no se sintió y en el resto de las ciudades en función de cada perfil, de cada fuerza, de la organización. En La Paz, las 3 personas que están en esta mesa vivimos, me imagino, este bloqueo en La Paz. Bueno, este sistema de mini bloqueos que se ha dado ya anteriormente en la zona sur, muy fuerte, y luego en la Plaza Baroa, con una concentración que ha terminado en violencia, en una agresión a la policía, donde incluso una representante de derechos humanos decía, a ver, cálmense, hasta ahí ya no. Se dijo que el oficialismo había infiltrado violentos para que se produzca esto. Bueno, quiero decir que además de que se haya vivido transversalmente en el país el paro, las protestas en distintas formas, se ha coronado con violencia, lo que es de lamentar, de la oposición, del oficialismo, unos se acusan a otros, pero quiero decir también que cuando sale el ministro Carlos Romero y habla de 5.000 personas movilizadas, no lo sé, y de pronto el número no afecta necesariamente a la legitimidad de una protesta. Hay gente que ha protestado sin salir a las calles o que no está de acuerdo sin salir a las calles, lo mismo desde el oficialismo. Pero el ministro Romero dice, esta es una protesta política. Pero por supuesto pues que es política, profundamente política. O sea, bueno sería que no. Y en un tono en que como si la protesta política fuera censurable. Claro que fue política, por supuesto que fue política. Y ahí, bueno, el resto de los balances. Esas son las ideas que se me han venido. ¿Cómo han vivido ustedes? ¿Qué evaluación hacen de esta jornada de paros, de protestas, de bloqueos? Hay 2 formas de enfocar esto, porque tú sabes que desde la perspectiva oficialista es de esperar que minimicen, desdeñen, infravaloren, en fin. Y claro, donde hay 1.000 probablemente digan que hay 1, donde haya 10 van a decir que no había nadie, y eso era absolutamente previsible. En todo el mundo, Macron dijo que los chalecos amarillos no son tantos. Ahora, ¿no? está claro que tampoco han sido hordas, ni grandes, ni apoteósicas concentraciones, ni bloqueos muy masivos, eso también es cierto. Pero hay una efectividad, ¿no? Es la eficacia política del microbloqueo. Es decir, no necesitas sacar muchas personas, sino por todo lado haces microbloqueos y logras el objetivo. El objetivo no era hacer una concentración. El objetivo que tenían era hacer un bloqueo. El bloqueo significa que tenía que parar todo. El bloqueo es el medio para que se produzca el paro. ¿Ha habido paro? Parcialmente. Ha habido un paro parcial. Además, ha habido un paro de 1 hora a determinada hora, no todo el día. Pero ¿qué es lo que hay que ver aquí? Y esto es lo que yo sostengo, que está desenfocada, ¿no? la discusión. La discusión han sido 5.000 personas. O sea, realmente nadie está con el Bolivia. Dijo, no nos vengan a contar la historia. El punto es que ese debate no tiene ningún sentido, porque aquí nadie está hablando de cuántas personas dicen Bolivia no y cuántas personas dicen Bolivia sí. Porque ninguna parte de la Constitución dice, si usted es muy popular, entonces puede nomás pisotear la Constitución y puede meterle nomás. O sea, hemos llegado a un momento en que pareciera que las expresiones ciudadanas tienen que ser la argumentación suficiente para que uno diga, señores, el pueblo me quiere. Pero a ver, vean ustedes, me quieren, entonces le meteré nomás. Si fuera así la lógica, entonces en todo el mundo los presidentes que tienen alto nivel de popularidad deberían continuar nomás, pues, ¿no? Mujica debería decir, el pueblo me ama, 80% popularidad. Entonces, señores, ¿cómo esta constitución es atrabiliaria contra mi derecho? Contra ustedes que me quieren esta constitución.
Llega un momento en que el poderoso no siente que el pueblo le está dando un mandato, sino siente que le está haciendo un favor al pueblo. Ese es el problema de la inversión del enfoque. No interesa si han habido 10.000, 20.000 o 1.000 o 4 gatos, como dice. Ese no es el problema. El problema es que nadie está encima de la ley, nadie está encima de la Constitución. Haciendo la evaluación de esto, para pasarle la palabra a Sandra, me animo a decir también, ciertamente, que no es que a partir de 1.000 ya se puede bloquear. Si son 15 vecinos, no, hay una legitimidad que puede ser uno, y hubo mucha burla, ¿no? Uno, el peluche, el basurero, el no sé qué, los objetos. Al margen de eso, hay una voluntad, hay una acción política, ciertamente, ciudadana política, y respetuosa también de los no bloqueados. Hemos visto, los medios han focalizado en los empujonazos, en la muerte, en el sí, pero lo que no se retrata en la cámara, en el video, es cuando pasa una persona y te veo con tu peluche, tu basurero o 10 más, no importa, puedo empujonear y paso. Y creo que ha habido también mucho respeto de ese bloqueo, de estás bloqueando la calle, de un empujonazo te saco, pero no, creo que ha habido también ese respeto. Creo que salvo los últimos capítulos, las últimas horas muy violentas, se ha vivido un bloqueo pacífico. Yo he visto 2 señoras que agarraban un scotch, una cinta, una lana, no importa si lana, cinta, soga, no importa, y agarraban las 2. Y un taxista ya se pasó de vivo y ¡pum!, empujó, y obviamente se llevó por delante la cinta. Pusieron una cara a las señoras de que no podían creer que, perdón, y habían otros autos y otros autos no pasaron. Una muestrita de que también hay tolerancia, también hay madurez, a veces la madurez que los políticos, los líderes no tienen en las calles, tal vez sí, o tal vez no. No sé, es muy complicado porque habría que ir caso por caso. Yo fui testigo de una escena que realmente me preocupó, y cuando conversábamos acerca de la muerte de esta compañera en Riberalta por un empujón, que obviamente la intención no era matarla a la señora, pero esas cosas ocurren cuando hay este tipo de reacciones. Era en la avenida Vallivian, esquina calle 15, y una muchacha entre, no sé, 23 a 28 años, una muchacha blanca, rubia, vestida con su blue jean, como muchas jóvenes suelen hacerlo. Clase media zona sur, clase alta zona sur. Por ahí va. Estaba caminando y sacó su tijerita y cortó la cinta y siguió caminando. Y entonces se le acercó una y dijo, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Le dijo, yo quiero pasar. Sí, pero ¿con qué derecho? Y ella le respondió, ¿y con qué derecho me bloqueas el paso? Y yo ahí entré en crisis, porque ¿cuál derecho defiendo? ¿El derecho de la persona que siente el derecho de bloquear, o el derecho de la persona que siente el derecho de pasar sin que le bloqueen? Porque obviamente estaba más cantado, estaba absolutamente claro, ¿no es cierto?, que ambas tenían posiciones distintas. ¿Cuál derecho defendería usted, Franklin? Yo sigo sin saber cuál derecho. Yo sigo sosteniendo que nunca nadie te puede bloquear, por principio. Siempre he sido enemigo de cualquier expresión que te bloquee. La libre circulación está consagrada en la Constitución. Nadie puede bloquearte. Nunca he estado a favor de los bloqueos en el Chapare, nunca he estado a favor de los bloqueos en caminos, y sigo pensando que parar no es bloquear. Por lo tanto, el paro era lo que se tenía, el objetivo era parar, pero el paro ha sido reforzado con bloqueos. Desde un punto de vista principista, yo no puedo estar de acuerdo con bloqueo. Y esa explicación que da Franklin me parece sumamente importante, porque tendemos a manipular el lenguaje. Y lo que sucedió el jueves y en muchas otras ocasiones no es paro, es bloqueo. Es bloqueo. El bloqueo te ocasiona la sensación térmica de un paro, porque obviamente mucha gente no llega a trabajar. Entonces, ahí hay que diferenciar. Es muy complicado en este momento tratar de hacer
un análisis ni siquiera aproximado de si hubo acato a un paro, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la eficacia o la efectividad del bloqueo está cantado, Lo ¿no? que pasa es que son medidas de resistencia, ¿no? Y claro, eso está cantado, pero además, eso es por claro. una acción, porque la ciudadanía no es tampoco deschavetada. O sea, ¿por qué toma una acción que inclusive está reñida con la legalidad, el bloqueo? Porque en esto hay que ser honesto. Uno no puede un bloqueo defender y otro bloqueo no defender. Exacto. ¿No? Es tan mal un bloqueo como los que hacía el señor Morales en el Chapare, como los que podemos hacer los ciudadanos en la ciudad. El bloqueo no tiene defensa. Pero hay una cosa en la que no estoy de reacción- acuerdo contigo, Franklin, en que tú decías, bueno, o sea, puede ser una persona, pueden ser 10, no está en discusión el número. Por supuesto. Yo no digo que el número como tal, pero obviamente tiene que ser algo representativo. En este caso, sí es representativo de una voluntad grande, ¿no? Aquí, Pero no puede ser que, y lo hemos presenciado en esta ciudad y en este país en más de una oportunidad, ¿no es cierto?, que haya un problemita que afecta a alrededor de 58 personas y salen a bloquear una avenida. Eso ya me pone nerviosa. Ahora, Eso ya me antes pone de eso- nerviosa. Tú no puedes afectar a una cantidad inmensa de gente que utiliza esa avenida para muchísimas cosas por supuesto. por un interés de 58 personas, pero cuando ese interés es del 50% de la población boliviana, cambia. O sea, hay un Es que cambio no hay en la proporción. representatividad, Claro. en la legitimidad de una protesta. Pero Franklin. eso mismo está activado en la Constitución. Por eso te decía que al final mucha democracia termina matando la democracia. Bueno, no lo dijo yo, lo digo Bobby. ¿Por qué? Porque una Pero a época... usted le gusta la idea porque la repitió. Sí, por supuesto, me encanta, porque además estoy absolutamente consciente de que es así. Fíjate, el año 2010, cuando los médicos pararon por el tema de las 6 a las 8 horas, se sumaron los mineros, se sumaron el magisterio, se sumó las universidades, todo el mundo se sumó, y además habían microexpresiones por todo lado de bloqueos también. Y había una pregunta que hacerse. Cuando un gobierno o presidente tiene un alto nivel de popularidad, el sentido común te dice que baja el nivel de conflictividad. Cuando va perdiendo popularidad, va subiendo la conflictividad. Hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué pasó esa vez en Bolivia? El presidente era sumamente popular y los conflictos estaban arriba. Entonces uno dice, pero esto no cuadra. ¿Cómo es posible un presidente Ahí tan está lo de popular? la eficacia. Lo que pasa es que la Constitución te dice que todo es con participación del pueblo. Has abierto las compuertas de los derechos, sales a la calle y le dices, ¿por qué está bloqueando usted la calle? ¿Por qué es mi derecho que me pongan agua? ¿Por qué está usted bloqueando? ¿Por qué es mi derecho que me traigan gas? Y se pusieron a bloquear por todo lado. ¿Desde qué perspectiva? De que mis derechos se han activado, pero cuando el campo de acción es irrestricto, cuando ya no hay restricciones, es una constitución de derechos y con bajas obligaciones. Finalmente has producido un desbalance que ni el mismo operador que ha engendrado esta constitución ahora puede controlar. Más bien esta constitución, como decía al principio, tan hiperdemocrática, resulta que es pues un problema para el gobierno que no tiene talante democrático. Es un problema, se choca con su propio engendro. Solo para cerrar la idea esta de que yo sí creo, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo con Franklin. O sea, a mí los bloqueos me parecen un atentado contra los derechos de la humanidad en total. Y vengan Salvo de los donde que vengan. hacíamos en los años 70 para pelear contra la dictadura. ¿Por qué? Porque estaba usted. No, Es que- porque era dictadura versus democracia. Pero bueno, hablando en serio, si vemos las fotos en nuestra memoria o en las portadas de los periódicos de los años 80, 90, de las marchas, la marcha por la vida, la marcha por el territorio y la dignidad, o sea, esos ingresos a la paz apoteósicos, ¿no es cierto? Y vemos la foto de la marcha por la democracia que ha llegado hace algunos días. Nos da una sensación
de precariedad en todo caso, ¿no es cierto? Y ahí quienes hacen estas acciones de masas también tendrían que tomar en cuenta lo que bien señalabas hace un momento sobre la eficacia, ¿no es cierto? Una cosa muy distinta es que llegue la marcha por el territorio y la dignidad, que ha sido acompañada y que ha creado una expectativa, y que una parte interesante, importante o significativa de la población paceña ha salido a recibir al camino a Yungas, etcétera, etcétera, o la marcha por la vida de los mineros, etcétera. Y otra cosa es esta marcha por la democracia que estaba llegando el domingo, bien liquichiri. Entonces uno dice, sí, o sea, la protesta es válida, todo lo que ustedes quieran, pero eso habría que... Hay pesos. Hay pesos. Y ahí yo creo que es una pregunta Lo más... masivo hoy ya no es una referencia necesaria, pero estoy de acuerdo en que la protesta es importante y la protesta Pero lo tiene masivo sentido. sigue siendo una de las palabras más importantes en el diccionario político, nuevamente a la discusión política, y creo que no solamente a los politólogos, a los sociólogos habría que presentarles este mapa, ¿no? Es diferente una concentración. Primero, se me viene a la mente Felipe Quispe cuando alfombraba de piedras los caminos y no dejaba pasar, porque definitivamente ahí no era que quería agua potable, Franklin. Estaban pidiendo otra cosa, había un estado de inclusión, y donde la única, maldita sea, la única manera de que el poder les escuche en un rincón del país, cuando su carencia no es precisamente el agua potable, donde tienen un hastío. Bueno, ese es un pueblo, esa es una masa. Podemos hablar a lo largo de la historia universal de los mineros, los campesinos, los estudiantes en la dictadura. Ese pueblo, esas masas, tiene un peso político, una eficacia, ¿cómo sacaron a Goni? No lo sacaron, pues, por favor, Goni, andate. Así lo sacamos, diría. Ahora, y por eso no es válida mi demanda, que no estoy demandando agua potable, estoy demandando el respeto a la Constitución, al cumplimiento del 21F. Voy a terminar con esto. He escuchado a dos periodistas que escuché en medio de todas estas charlas, y uno le decía, era uno con 2 peluches y una lanita, y ellos me han bloqueado. Me calienta, hermano, le decía, me calienta. Y el otro periodista le dijo, ¿y si fueran 150 ya no te calentaría? ¿Cuánto se necesita para que te deje de calentar? Claro. ¿No? A ver, yo quiero poner sobre todo lo que hemos conversado, se me ocurre una idea, que es que esto pareciera que es el mundo al revés. Estamos viviendo una situación de anomia social muy preocupante. ¿Qué está pidiendo la ciudadanía? No hablemos de cuántos son, sino qué está pidiendo. Digamos que una parte de la ciudadanía para afinar un poquito el lápiz, ¿de acuerdo? Están pidiendo que se respete la norma, la ley, la Constitución. La sociedad civil pidiéndole a la sociedad política que cumpla la ley. El pueblo pidiéndole a sus autoridades que cumpla la Constitución. Es el mundo al revés. Es más bien las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley a la población o a la sociedad civil. Por eso son, pues, gobernantes. Ellos tienen que gobernar. Al pueblo no le puedes pedir, como siempre se dice falsamente, el pueblo es sabio. No, el pueblo pide lo que quiere y el pueblo hace lo que quiere, pero no siempre hace ni pide lo que necesita. Por eso los pueblos terminan con gobiernos que no son lo que necesitan, pero es lo que quieren en determinado momento de la historia. O sea, los pueblos son corresponsables de su destino también. Por supuesto. Y la sabiduría de los gobernantes puede llevar un país arriba o abajo. Lamentablemente estos experimentos sociales que se llaman procesos electorales a veces no funcionan bien. Pero para eso existe el recambio, pues. Te lanzo la pelota. Parte del pueblo puede ser tan significativa como esa ciudadanía o pueblo que pide que se cumpla la ley. Otra parte tan significativa dice, no queremos la repostulación, o sea, no coma.
queremos la repostulación de Evo y Álvaro, Sí. y nosotros apoyamos a ese binomio, Claro. y nosotros presionamos al Tribunal Supremo Electoral Sí. para que habilite el binomio. Entonces volvemos a foja cero. Pero Franklin. activa los mecanismos formales. Por ejemplo, De acuerdo. sobre lo que tú dices. En eso estamos de acuerdo. El 21F Son- fue Día de la Mentira. Eso dice el gobierno. Ya, de acuerdo. Ya. Supongamos que Digamos. fue Día de la Mentira. Digamos. Supongamos que se esclareció que fue una mentira. Ya. Supongamos que realmente después de un análisis y un tiempo se logró demostrar que el señor Evo Morales fue duramente afectado y lastrado por su escandalete de la señora Zapata. Y que lo manejó ya. pésimamente Entonces mal. ya la población estaba informada. Vamos a otro referéndum. Ya. Pero transfiérele otra vez la decisión al pueblo. De acuerdo. Vamos a otro referéndum y haz la misma pregunta que el Tribunal Supremo, perdón, que el Tribunal Constitucional. Pon, como ya no vas a preguntar si es una torpeza, que vuelves a preguntar lo mismo, la modificación del 168. Además que no te Pregúntale lo permite al la pueblo, Constitución. ¿está usted de acuerdo en la reelección indefinida? Ya es otra pregunta. El mismo fin. En la repostulación. En la En repostulación, Por eso, exacto. Porque reelección es Perdón, otra cosa. tienes toda la Repostulación. razón. ¿Está usted de acuerdo en la repostulación indefinida? Nuevamente le estás trasladando al pueblo la decisión, De acuerdo. no a esos señores del tribunal. De acuerdo. Y como se desveló la mentira, el pueblo va a decir, ya nos hemos enterado que nos han mentido, señores del cártel de la mentira. Ahora lo vamos a apoyar al señor Evo Morales. ¿Y qué hubieran hecho? Hubieran ido a votar y probablemente ganaba. ¿Cuál es el punto? Que hubiera perdido con 80%. Porque ellos sabían que no era la tal mentira. Si iban a preguntar, ¿está usted de acuerdo con la repostulación indefinida? Perdieron con 51 el referéndum y hubieran perdido con más. Una segunda pregunta. Mira, no Eso me- es una especulación. ¿Por qué? Es una ¿Pero especulación. cuál es el Yo argumento? especulo al otro lado. ¿Pero por qué te digo por qué? esto? Y no por Porque- gran ¿Cuál es la razón? diferencia. Porque se han hecho muchos estudios de encuestas en la línea de ¿está usted de acuerdo en la repostulación indefinida? Y varias veces ha salido que era más de 70%. O sea, tiene que haber un momento en que la evidencia empírica tiene que tener algún valor, porque si no, siempre Sí. vamos a decir, Y- es que esta encuesta es de página 7, esta encuesta es de no vale nada. Algún rato tiene Lo que dijo tener usted, pues, un pero bueno, valor. a ver, Yo he opinado muchas ¿qué veces. pasó? ¿Qué pasó con? Se ríes. A ver, Eso te salió fantástico. Eso me salió ¿no? bien, ¿ah? Esa me salió buena. Esa me salió. Gracias. Como directora Están de La aplaudiendo en Razón, sus casas. pues. Muchas gracias. A ver, lo mismo podríamos decir de el Brexit. Ahora, ya ni siquiera es porque a veces, ay, pobre los latinoamericanos, no sé. Están pensando hacer una nueva consulta. Sí, están pensando. Eso sería legítimo. Vamos a ver un ratito, porque vayámonos a Colombia, que el proceso de paz. Me imagino que más o menos somos del mismo equipo cuando hablamos del proceso de paz en Colombia, pero ganó el no. Sí, sí. Que no, en Colombia, ¿cómo? ¿Repetiremos? No, si nos ponemos a repetir en Colombia, en el Brexit, es complicado porque además entran, por eso le decía yo la pregunta de... Por eso hay que respetar ¿Qué el incide? 21F. Ahora, eso nos coloca en una otra discusión, ya de fondo. Un referéndum sobre problemas tan delicados, tan polémicos y tan importantes en la marcha económica, política, social, cultural de un país, desde mi punto de vista, el instrumento como instrumento democrático está mal planteado. No puedes poner un tema tan delicado sobre un voto a voto. Debería por lo menos, digo yo, por lo menos, si es que queremos ser democráticos y consultar al soberano, y de verdad al soberano, no como banalizan el término el soberano. Vamos a preguntar al soberano y preguntan a una persona. Sí, eso es Sí. verdad. Que eso me parece así, ya, no sé si es chochera, porque ya soy de la tercera edad, pero eso ya me parece un escándalo. Vamos a preguntar al soberano, a ver, el teléfono suena, el soberano pregunta. O la red en ese momento. Bueno, pero eso es aparte. Entonces yo digo, un tema de estos debería por lo menos contar en este tipo de consultas con 2/3.
No puedes definir la paz en Colombia, la Claro. modificación de la Constitución 432 a o el 433. Brexit por 51.3%. Por no hablar, me monto en su ejemplo. Pena de muerte. No importa para quién, ni para el violador, ni pena de muerte. Me niego a consultarle a ninguna población, a ninguna sociedad, ni con 4/3, ni con 1000 tercios, ni con nada, porque es un derecho. Yo, por ejemplo, si algo estuviera en mi poder, que no sea este programa, yo diría, hágame el favor. La pena de muerte ni por goleada la someto a votación, porque es un derecho. Entonces, ¿qué se pregunta? ¿Qué no? Se acabó el programa. Yo creo que el instrumento no es un instrumento bien pensado para que tenga efectos democráticos sólidos. Yo creo que es perfectible, es una buena reflexión la que se hace. Gracias. Porque realmente este tema tiene que ver también con una robustez de la decisión que en estos casos debería tener quizás mayor énfasis en la mayoría, pero una mayoría bien contundente, para evitar este tipo de interpretaciones de que estamos en empate técnico. No. Pero eso es lo que se podría hacer a futuro. Claro. Las reglas del juego son hoy, Así y estas es. son las reglas que se han jugado. No dice en ninguna parte que 51-49 no vale. Totalmente de acuerdo. 60-40 más o menos, 70-30 legítimo, 80-20 eso es, no, o sea, las reglas eran un voto. Bueno, y aquí- además, y por último, Sí. el tema Zapata influyó, pero no determinó. Yo no me creo eso ¿Cómo? de que determinó. ¿Pero es un tema Por de fe o por un los tema de datos, qué? No, por los datos de las elecciones subnacionales, donde el MAS ganó en alcaldías, pero perdió en Pero número ahí de se está electores. yendo a otro tipo de pero ese es elección. otro Pero bueno, análisis. no. Y las reglas del Ya juego está. es que ya se terminó Sí, nuestro las horario, reglas pero del eso es juego un es- análisis totalmente diferente. No, tiene Ya está. mucho que ver. No maniobres Pero al final del programa. En otra oportunidad. No se ponga lo voy a listo al poner. final del programa, le he dicho Sandra. Bueno, aquí están. Estoy en desventaja. Hablaron, que ninguna desventaja. Habló el politólogo, habló la periodista y yo metí un poco mi cucharita también detrás un poco. rato. Gracias, que tenga una linda semana. Al final del programa.